respiramos y emitimos aire y salen palabras y tenemos un aspecto cultural que nos permite comunicarnos con otras personas. Bien, desde esa premisa vamos a empezar a analizar si esto es lo correcto. A ver, yo entiendo de que muchas veces lo que decimos, lo decimos con una idea vaga y lo vamos improvisando a medida que vamos dialogando o bien vamos diciendo la idea o manifestando la idea que queremos. Si yo entiendo bien, perdón, estoy con 18 cosas tratando de que no se me corte nada. Digo, justamente, estamos hablando de comunicación y lo estamos haciendo virtualmente, que es maravilloso, una herramienta que la pandemia nos puso al servicio, pero que evidentemente no es una comunicación directa, y esto, al no tener una comunicación directa, evidentemente nos vamos a perder de muchas cosas. Por ejemplo, de que nos veamos cuerpo entero, que esto es importante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de comunicación, lo que tenemos que tener pensado es que cuando emitimos un hola, por ejemplo, saludamos a alguien, el 7% de lo que nosotros decimos en ese hola es con la palabra. El 20-30% es con el tono de voz y con la gestualidad. Y el resto lo hace el cuerpo. Esto quiere decir que el 93%, perdón, sí, bien digo, el 93% de la comunicación es corporal. Por lo tanto, cuando yo digo hola, lo primero que se manifiesta es en el cuerpo. 93% del hola me lo está diciendo el cuerpo y el resto es las palabras. Por lo tanto, si hablamos virtualmente no estamos viendo nada más que los gestos. Entonces ya entramos en un conflicto comunicacional. Pero no importa, obviamente esto también nos permite otras cosas que gente de otros lados, que habitualmente no podemos hacerlo, nos podemos comunicar. Así que bienvenido sea la tecnología para la comunicación. Ahora, vuelvo a esta pregunta. ¿Por qué cree que a veces no nos comunicamos de la manera que queremos comunicarnos? O que muchas veces nos repreguntan lo que quisimos decir. ¿Por qué sería? Lo dejo abierto, para el que quiera acotar algo. O mejor dicho, voy a replantear la pregunta de nuevo. ¿Sabes qué, Axel? Sí. Sale enseguida todo lo que uno tiene de respuesta desde el psicoanálisis, ¿sí? Yo estoy tentada a decirte, mirá, no hay más que un sujeto que habla, diría San Juan. Entonces, desde la comunicación me quedo muda porque no sé responder desde la comunicación. Podría responderte desde la inhibición, hablar en público, desde el calcular con la mirada el gesto del otro, si hablo, si no hablo, si lo que le digo le va a caer bien, este cálculo para medir la distancia al otro. Pero empiezo a hablar y me sale, digamos, mi bagaje, mi referencia, digamos, mi discurso analítico. ¿No? Entonces, sí. Porque pienso que no te estoy respondiendo desde lo comunicacional. Sí, yo lo voy a llevar más al llano, digamos, al de todos los días, salir a comprar la verdura, pasar por la carnicería, comprar los cigarrillos, aquellos que fuman, digo, no, subirme al auto y saludar al vecino, digo, desde lo más llano posible. ¿Cuántas veces hemos subido a un ascensor con gente y ni siquiera hemos dicho hola? Venimos con nuestras problemáticas, con nuestro mundo y estamos como aislados. Cuando en realidad la referencia más concreta de comunicación es mirar al otro, nada más y nada menos que nuestro primer contacto. Bien, y acá a mí me parece que evidentemente nos estamos comunicando mal. Si la comunicación fuera un poco más efectiva de la que es actualmente, yo entiendo de que este mundo sería un poquito mejor. Y hay muchas razones por las cuales la comunicación es como es. Digo, si yo empiezo a pensar desde lo histórico, hay millones de referencias para decir por qué venimos mal comunicados y nos vamos comunicando cada vez peor. Cuando se dice que las nuevas generaciones han cambiado el lenguaje, mejor era cómo se hablaba antes, bueno, es muy relativo. Yo creo que ni es mejor ni es peor, va cambiando y se va modificando según el contexto. Y esto es interesante. Lo que sí es interesante es que vivimos en una sociedad donde lo visual, donde evidentemente la presencia es más importante
muchas veces que las palabras. Lo hago y tengo mayoría de mujeres, entonces lo voy a hacer con mayor referencia. ¿Cuánto tiempo le ponen a ustedes? Y esto es pregunta para todas, ¿eh? Me gustaría que cada una me diga el tiempo. Más o menos, ¿cuánto el tiempo le ponen cuando salen de su casa a la mañana temprano o a la hora que salgan y tienen que pasar todo el día en la calle? Entonces tienen que buscar una vestimenta adecuada para los momentos que tienen que pasar. ¿Cuánto tiempo le ponen a su aseo, al elegir la vestimenta, al maquillaje, al maquillarse? ¿Cuánto tiempo? A ver, Clara, empezamos contigo. ¿Cuánto? No uso reloj para esa situación. No usás. ¿Pero cuánto? ¿20 minutos? No, ¿Media hora? pero me ¿Una levanto hora? con tiempo, ¿no? Me levanto con tiempo porque le dedico tiempo. Bien. Es un placer, digamos. Ok, calcular. perfecto. No discuto que lo puede ser. Adriana, ¿cuánto tiempo? Un montón, un Un montón. montón. Bien. Sí, y coincido con Clara que es un placer para la mujer el tema de la producción, que por ahí para el hombre no lo es tanto. Pero para la Sí. mujer es un placer, y es verdad lo que decís, uno se va, y esto es así, uno va, no se da cuenta, pero uno tiene muy en claro que el tema visual, que si uno está bien arreglado esto impacta mejor, hasta uno te venden, conseguirás un mejor trabajo, en fin, es cierto esto que uno se va adaptando a eso, y bueno, le da más importancia, sí. Bien. Sigo preguntando. Mabel, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bien. En realidad, desde la pandemia trabajo en mi casa, dejé mi consultorio, empecé a atender en mi casa, tanto virtual, soy psicoanalista, tanto virtual como presencial, entonces me puedo cambiar todas las veces por día que necesite según la temperatura. Perfecto. Así Está que bien. no es Pero tanto más o menos el tiempo en la mañana, media hora. media hora, correcto. Bárbaro. Bien. Mirta, ¿estás ahí? ¿O Laura? Sí, acá estoy. Bien, ahí está, Laura. Bienvenida. Bueno, ¿cuánto tiempo más A o mí, menos? a mí me lleva bastante tiempo a veces. Bastante tiempo. Veo que son muy coquitas todas. Sí. Está perfecto. Está muy bien. Está muy bien. Mirta, a ver, o alguien más. ¿Está ahí? También bastante tiempo me lleva. Muchos cambios. Sí. Me pongo esto, me pongo lo otro, no me gusta esto. Claro. Bien. Cambios y Bueno. sí, pruebas, muchas pruebas. Obviamente. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicamos a saber si estamos hablando bien, si emitimos bien, si la idea que vamos a proyectar durante el día en una reunión o lo que sea la tenemos bien clara? ¿Cuánto tiempo le dedicamos por día a eso? Pero si yo tengo que dar una clase o una No, conferencia. eso es otra cosa. No. Estoy hablando diariamente, así como yo le dedico a la ropa, a la vestimenta, a la imagen. ¿Cuánto tiempo le dedico a saber si yo estoy comunicándome bien? Cuando digo comunicándome bien, justamente es la emisión, es saber si vocalizo bien, si articulo bien, si proyecto bien, si la idea, lo que tengo está clara, si lo puedo analizar, si lo puedo... En fin, es eso. ¿Cuánto tiempo? Y me quita el sueño. ¿Perdón? A mí me quita el sueño. ¿Qué cosa te quita el sueño? Preparar eso. ¿Pero lo preparás habitualmente todos los días? No todos los días, pero cuando es. Cuando es y cuando tenemos algo por hacer, sí. No, yo estoy hablando de la cosa cotidiana. Es decir, de la misma manera que yo preparo mi ropa para andar todo el día, también tendría que preparar mi discurso, mi forma de proyectarme, mi forma de comunicarme, etcétera, etcétera. Y lo vamos a decir de esta manera. Los principios, digamos, de una comunicación efectiva podrían ser 5, pueden ser más, pero vamos a plantear 5. Y los 5 son, en primera medida, es la claridad. Yo no solamente en el concepto de lo que estoy virtiendo tengo que ser claro, sino además cómo lo digo. Y cómo lo digo implica abrir la boca, proyectar lo que estoy diciendo para que se entienda todo. Miren, vamos a preguntar esto. ¿Qué sería vocalizar si alguien es tan amable y decirme el concepto de la vocalización? Mirá, les paso los ejercicios que hice en tus clases. No, eso es con trampa. No, hagamos una cosa. A ver, sacándola clara, ¿quién me dice qué es vocalizar? Decime, Ariana. Mira, lo único que se me ocurre, no te voy a dar una definición porque no la tengo, pero mi ex marido está estudiando canto, entonces me dice, estoy haciendo vocalización. Yo digo, miércoles, eso es un ejercicio, y efectivamente lo es, porque él lo está ejercitando.
Es lo que se me ocurre. ¿Y qué es Es un vocalizar? Entonces, ejercicio. ¿pero qué es? ¿Cómo sería vocalizar? Me parece que Pronunciar bien las modular, letras. modular letras. claramente. Bien. Vocalizar es nada más y nada menos que decir bien las vocales. Partamos de eso. Porque cuando yo digo A, es A, no es A. E, I, O, U. No, es A, E, I, O, U. Digo, tengo que abrir porque mi cámara fonadora, es decir, mi aparato, mi boca, es lo que transmite concretamente la vocalización. Digo A, es A, no es A, A. Fíjese cómo va cambiando. Entonces, cuando digo I, O, U. Esto se entiende, esto es vocalizar. Bueno, evidentemente, los artistas, los cantantes, los actores trabajan mucho en la vocalización, porque evidentemente es la sonoridad de lo que yo estoy proyectando. Ahora, si yo en las vocales encuentro sonoridad, ¿qué pasaría con las consonantes? ¿Qué serían las consonantes? Dije, vocales, sonoridad. Consonantes son ruidos. Los ruidos y la sonoridad de las vocales hacen la armonía de la palabra. Por ejemplo, le voy a preguntar a Mirta, si es tan amable, que me cante el arroz con leche, pero con R sola, sin ninguna vocal. ¿Cómo sonaría? Difícil. Es un ruido. No hay Sí. forma de que eso tenga sonoridad, porque no tengo vocales. Por lo tanto, pero esa R tiene que sonar como R, no... Exacto. Tiene que sonar cada vocal, tiene que sonar bien y cada consonante lo mismo. ¿Qué hace esto? Justamente la armonía de las palabras. Entonces, cuando uno escucha una linda melodía, pone en su disco, en su casa y demás, es agradable porque entra al oído y eso es armónico. Lo mismo pasa con las palabras. Cuando alguien habla muy bien, piensen en locutores, por ejemplo, presentadores que hablan bien, pronuncian bien, articulan bien, porque obviamente es su oficio. Pero esto es una forma también. Entonces hablamos de el primer principio, claridad, no solamente en conceptos, sino como emito. Segundo concepto, brevedad. Miren, en teatro, por ejemplo, se dice que mientras más chiquita es la acción, más potente se hace. Les voy a dar un ejemplo claro. Vamos a suponer que estamos en un escenario con una luz cenital, hay una silla, entra el actor A, se sienta, mira al público. Entra actor B por detrás, le toca el hombro y le dice: tu padre acaba de fallecer. El actor A se levanta, grita, llora, patalea, se tira al piso, se arranca la ropa. Repetimos la acción. Actor A se sienta, viene actor B, le toca y le dice: tu padre acaba de fallecer. Actor A mira a actor B, mira al público, se le llenan los ojos de lágrima y baja la cabeza. ¿Qué imagen es más potente? La segunda. Sin lugar a dudas. Esto quiere decir que mientras más chiquita es la emocionalidad y más chico es todo, es más potente lo que se hace. Por lo tanto, ser breve a la hora de comunicar una idea es maravilloso. Muchas veces nos vamos a escuchar muchos discursos, conferencias, charlas, etcétera, donde se habla mucho y se repite mucho. Y esto alarga el concepto de lo que uno quiere decir. Por lo tanto, pierde la efectividad de lo que se busca. Por eso, anuncié de las 5, la primera, claridad, la segunda, brevedad. La tercera, concisión. Ser conciso también es un ejercicio y es llevarlo a la práctica. Es decir, voy al punto de lo que quiero decir, ni más ni menos. Voy a hablar de tal cosa y de tal cosa hablo. Y no que trato de llenar para llegar a eso con muchas palabras. Por lo tanto, ser conciso es otro de los principios de lo que tiene que ver la comunicación efectiva. La cuarta es la sencillez. Mientras más sencillos seamos en los conceptos y a la hora del vocabulario, mejor es. Y por último, hablo de lo que tiene que ver con la elegancia. Obviamente que siempre es mucho más elegante que hablar coloquialmente con un lenguaje bajo, digamos, un lenguaje vulgar. Entonces siempre es mucho más confortable escuchar a alguien con palabras, con un buen léxico y con una buena cantidad de ideas y de palabras y de sinónimos que puedan terminar el concepto que quieren emitir. 5 principios fundamentales: claridad, brevedad, concisión, sencillez y elegancia. ¿Qué hace esto? Bueno, evidentemente
lo que hace es manejar mejor el concepto de comunicación. Es decir, si yo puedo cumplir en una charla con estos principios, me estoy comunicando bien. Ahora, voy a otra cosa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es mejor escuchar a alguien en una, no sé, una presentación, en una charla, en una asamblea, leyendo un texto o como que pareciera que lo improvisaron en el momento? ¿Qué creen que es mejor? La Se segunda. improvisa. Improvisar. ¿Por qué? Porque hay más conexión entre el que escucha y el que habla, se sienten más involucrados. Puede ser. ¿Están de acuerdo con eso? No Sí. del todo. A ver. ¿Por qué? Porque creo que, no, que si vas a estar en algún tema difícil y te interesa comunicarlo, es muy difícil la improvisación. Creo que tenés un background, algo que viene, digamos, en la intención de hacerlo pasar, que hace que lo que vayas a decir no sea una improvisación, que esté como, no sé si calculado, pero dentro de la idea que querés transmitir. Al menos sí. en nuestro ¿Perdón? medio se presentan trabajos escritos y se leen y llegan mucho Sí. y no son improvisados. Correcto. Entonces, quiero no nos hacer pusimos de acuerdo una si es mejor pregunta. improvisar o leerlo. Sí, Adriana. No, yo creo que, a ver, si no hablamos de un trabajo presentado en una jornada, que es típico que se presente por escrito, lo que tiene el que no sea escrito, de pronto una clase, que yo voy a escuchar una clase, si vos la estuvieras leyendo, no tiene la vivacidad, la posibilidad de que uno la siga como más atentamente que una clase por escrito, como que pierde vivacidad, pierde esa cosa visual de interés que la sostiene mejor. Es la excepción por ahí las jornadas donde uno habitualmente presenta trabajos escritos, porque es lo más habitual. Pero me ha tocado toda psicóloga, es lógico lo que ustedes me plantean. A ver, yo les pregunto lo siguiente. Psicoanalistas, Es Goberni, cierto. psicoanalistas. Perdón, error mío grave. Comuníquese Perdón, bien. pido Gravísimo disculpas, y esto error. tiene que ver con la mala comunicación que uno emite. Les pido disculpas a las analistas, les pido 1000 disculpas. Bien, retomando un poco y poniéndome colorado, voy a decir lo siguiente. A ver, obviamente que en las clases la cuestión pedagógica tiene otra intencionalidad en la comunicación, por lo tanto yo la sacaría de concepto. Yo me refiero cuando tengo que dar un discurso, que tengo que decir algo que es importante. Porque tenemos que analizar esto, a ver qué les parece. Tenemos que hablar una charla. Por ejemplo, ahora. Somos varios. No sé, 8, 9. ¿Qué pasa con esas charlas de 20, 30, 100, 200, 500, 1000 personas? Toda esa gente está invirtiendo ese tiempo de su vida, es así, para escucharnos. Para ver qué es lo que decimos, qué cosa importante tenemos para transmitirle. La pregunta es, ¿vamos a desperdiciar esa oportunidad? Entonces, muchas veces estamos más concentrados en lo que suena, es decir, cómo lo digo, que en cómo llego al público. Si el público me entiende lo que yo le estoy transmitiendo. Y muchas veces eso desencaja. Y tiene que ver fundamentalmente con que el orador, la persona que tiene la palabra, es la que lleva la batuta adelante con respecto a la atención de su público. El público no tiene la culpa. En todo caso, la responsabilidad la tiene quien habla. Y para hablar yo tengo que persuadir, yo tengo que informar, yo tengo que entretener. Tengo muchas cualidades de discurso que poner al servicio de lo que tengo que decir. Y para eso tengo que estar preparado. Me ha pasado, yo llevo muchísimos años trabajando en esto, casi 30, y gente que tenía que, por ejemplo, viajar, alumnos que viajaban a los Estados Unidos, por ejemplo, a presentar los resultados de su área frente a sus jefes a nivel internacional. Y los tipos preparaban su exposición en el vuelo. Digo, trataban de cumplir con lo que tenían que hacer. En realidad no sentían si eso era necesario hacerlo o no hacerlo. Y si nosotros nos ponemos a pensar
que en la vida estamos comunicando permanentemente, desde que salgo de mi casa hasta que entro, digo, hola, ya llegué, ya me voy, bueno, vuelvo, tal. Digo, esta comunicación es cotidiana y estamos entonces siempre en un proceso de comunicación directo. Por lo tanto, debemos tomar conciencia de eso, que muchas veces, como yo les decía al comienzo, hablamos porque podemos, muchas veces dejamos de tomar esa referencia que es importante. ¿Por qué? Porque valorar no solamente la palabra, sino la forma en que yo digo esa palabra, es fundamental para que el otro pueda comprometerse con lo que estoy diciendo y haciendo. Por lo tanto, pensando en esto, digo, lo mismo da, o mejor dicho, uno debe hablar como lee y leer como habla. En este concepto hay un montón de técnica en el medio para poder entender por qué yo hablo como leo y leo como hablo. Y entonces empecemos a analizar un poco, si les parece bien, para cumplir estos 5 principios que yo le hablaba hace un rato, vamos a ver cómo se lee. Evidentemente todos leemos. Y generalmente, miren lo que pasa, les pregunto a esto a ustedes. ¿Qué les pasa cuando se escuchan en los WhatsApp o en los mensajes de texto su voz? Horrible. Horrible. Apa. Bien, ¿qué más? No, ¿Norma? me pregunto, esa es mi voz. Esa es tu voz, sí. Sí, sí. Bueno, antes teníamos la excusa de que el cassette, cuando grabamos el contestador automático, había un cassette a cinta. Entonces, cuando no nos gustaba nuestra voz, solíamos decir que se estira la cinta y entonces suena de otra manera. Era la mejor manera de justificar nuestra voz. A ver, ¿por qué no nos gusta nuestra voz? ¿Cuál sería la cuestión por qué no nos está gustando nuestra voz? Sí, Adriana. No, yo creo que en realidad la voz no la reconocemos. Nos pasa que en realidad no reconocemos nuestra propia voz. Y yo hice algunos trabajos en otras áreas, ¿no? Y en general lo que dicen es que la voz propia es un sello tan íntimo que muchas veces no la conocemos en toda la vida, ¿viste? Y yo creo que es un poco así, como el andar, ¿viste? Que nos define la traza del andar, bueno, es algo parecido. Porque no la escuchamos habitualmente, nuestra voz. Exactamente, no la escuchamos. A ver, generalmente nuestras lecturas son visuales, ¿no? Cuando estamos leyendo, y entonces cuando leemos, utilizamos la imaginación y nos imaginamos nuestra voz leyendo eso. Esto es inconsciente. Leemos, claro. Obviamente, en nuestro inconsciente esa voz no es la real, es la que imaginamos. Cuando la escuchamos en la realidad, y hoy con la tecnología que se escucha mejor imposible, ahí entendemos que no estamos reconociendo nuestra voz. ¿Y por qué no la reconocemos? Justamente por esa práctica de no saber o no querer leer en voz alta para escucharnos. Y muchas veces, cuando hablamos, tampoco nos escuchamos. Y la pregunta es, si no nos escuchamos nosotros lo que emitimos, ¿cuántas dificultades podemos tener para escuchar al otro? ¿No? Entonces, el punto es cómo yo reconozco mi voz. Porque si yo tuviera que encontrarme con ustedes y no las conozco, entonces les pregunto a cada una cómo serían físicamente. Y ahí sí van a tener recursos para decir, bueno, soy alta, flaca, morocha, rubia, delgada. Siempre Ahora, cuando mentira, yo le diga, ¿cómo es Axel, su va a voz? ser igual. Siempre ¿Cómo? va a ser engañoso. Sí, Porque la forma en que nos no. vemos... Eso va a depender de la relación que quieras tener con el otro. Ahí ya no entro en ese terreno. Pero lo que sí voy es siempre nos damos justamente... una pátina de Nora Ferlé. Claro, más o menos, claro, exactamente. De locutora. Bueno, cuántas decepciones con locutores o locutoras que hablaban y después las veíamos en vivo y decíamos, no, esto no es lo que yo me imaginé, ¿no? Pasaba esas cosas. Bueno, ahora, el punto es ¿por qué? Porque nosotros tenemos la referencia del espejo, estamos todo el tiempo mirándonos. Nos peinamos, no es mi caso, digo, nos peinamos, nos acomodamos, nos maquillamos, nos hacemos, pero estamos siempre mirándonos al espejo y más o menos tenemos una referencia de lo que nos da. Lo que no tenemos referencia es a la hora de decir, de escribir cómo es nuestra voz. Vamos a empezar y hacer este ejercicio que es muy interesante. Clara, ¿te puedo hacer una pregunta? Voz. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta antes? Claro. Porque me agarró una inquietud con la cuestión de los WhatsApp, ¿sí?
Yo Sí. me he dado cuenta, y supongo que les pasará, supongo que es algo que nos pasa a todos. Por ejemplo, cuando yo hablo con mis nietos, ¿sí? Tengo varios, pero no es lo mismo cuando hablo con el que tiene 18 que cuando hablo con el que tiene 11, ¿no? Hay un tono de voz de abuela que es distinto. Y cuando hablo con una amiga, también yo he escuchado mis propios mensajes, como muchos seguramente lo hacen. Yo me reconozco la voz, pero me reconozco la intencionalidad amorosa, la intención amorosa en el mensaje. O cuando tengo que comunicar algo cortito y al pie, ¿sí? El plomero que me dejó clavada 3 veces, le digo, señor, ¿va a venir usted a mi casa? Ya es la tercera cita que me falla, por favor, tengo la canilla que está goteando. O sea, el tono y mi voz Cambia. ¿sí? Bien. Y se me nota Déjame, cuando estoy enojada, cuando estoy enamorada o cuando estoy... dicen que la vida es un gran escenario y que nosotros somos los actores que actuamos en ella. Por lo tanto, en cada acción, en cada escena, cambiamos nuestros personajes. Y al cambiar, porque digo, vos no sos lo mismo en la intimidad con alguien que con tu familia, con tus hijos, con tu Claro. padre, con el trabajo. Digo, uno va cambiando y depende, digamos, cuál sea la confianza que uno va teniendo, es como va emitiendo ese mensaje. Obviamente que es así. Ahora, el punto de partida es por qué yo no puedo reconocer esa voz, porque evidentemente cuando yo mando un mensaje a fulano, fulano me reconoce porque me escucha habitualmente. Entonces lo tiene claro, el que no escucho soy yo. Entonces cuando yo me escucho en mi propio mensaje, digo, no, esta no es mi voz. Y es la voz. Miren, hay una tímbrica que es como el ADN, es única. Puede ser muy parecida a otras, pero es una tímbrica. Y esa tímbrica es la que la naturaleza nos ha dado. Sobre esa tímbrica nosotros tenemos matices que van desde lo más grave hasta lo más agudo. Digo, yo puedo hablar de esta y después puedo decir cómo te va y bajo el tono, o puedo hablar normalmente. Digo, en estos matices está la armonía de lo que yo voy a hablar. Es lo que decía Clara recién cuando decía no es lo mismo cuando yo voy a retar al plomero que no me vino que hablar con mis nietos. Lógicamente lo que cambian son las tonalidades, pero lo que no cambia es el mensaje. Insisto en esto, soy claro, soy breve, soy conciso, soy sencillo, soy elegante a la hora de hablar. Bien, volvemos al tema del discurso. Volvamos al tema de poder entender cómo se lee. Bueno, una de las técnicas es saber utilizar las puntuaciones de un texto, que es el que el escritor, el autor de ese texto, coloca para darle una intención a eso. Le voy a pedir a Emiliano, si estás ahí, de poner el primer texto que tenemos. Bien. Ahí vamos a hablar. Cuando hablamos de una coma, cuando vamos a marcar una coma en la charla, en la lectura, yo tengo que hacer una pequeña pausa. Pero esa pausa tiene que tener sensación de continuidad. Por ejemplo, digo, el presidente de la Nación, vean que va en un tono hacia arriba, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, viajó con su comitiva a la ciudad de Nueva York. Nueva York tengo un punto, por lo tanto mi tono baja. ¿Sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Es decir, cuando yo tengo una coma, es una pequeña pausa con sensación de continuidad porque continúa la idea. Es decir, estoy enumerando situaciones. Con el punto y coma pasa lo mismo. Son dos ideas que generalmente acompañan una intersección, una I, una O, una U. Y son dos ideas que dicen lo mismo. Por lo tanto, ese punto y coma es una pausa un poco más alargada, pero siempre con sensación de continuidad. Por el otro lado, lo que tengo son los puntos. Puntos seguidos. Es decir, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, viajó con su comitiva a la ciudad de Nueva York. El Nueva York es un tono hacia abajo porque cierro la frase. Hasta acá llegué. Y después continúo con la misma idea. Distinto es el caso del punto aparte, que es una pausa mucho más larga porque termino un tema para empezar otro. Y después tenemos lo que son los puntos suspensivos. Generalmente cuando encontramos en una lectura puntos suspensivos, nosotros lo que decimos, hay que darle suspenso. Entonces, caminaba por la calle y alargo la... En realidad,
en los puntos suspensivos, para entender, digamos, esta posibilidad de armonizar la lectura, yo tengo que entender que lo que sigue de los puntos suspensivos, si es mayúscula, para mí se convierte en un punto. Si es minúscula, lo que sigue en los puntos suspensivos va a ser una coma. ¿Hasta acá se entendió más o menos? ¿O voy de nuevo? Sí. ¿Sí? ¿Alguien quiere María. decir algo al respecto? Bien, con eso yo lo que hago es respetar la idea de quien escribió ese texto. Así sea yo, porque yo lo escribo a la madrugada, por ejemplo, una noche de inspiración, escribo un texto, pongo intencionalidades en las frases de una manera que después cuando la tengo que leer tengo que respetar eso. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No. ¿Respetar eso o cambiarlo una O vez que se cambiarlo. lee? Sí, exactamente. Puede ser también. Pero digo, yo lo escribí y si voy a respetar lo que escribí, tengo que darle las puntuaciones que son necesarias y las que están dentro del texto. Bien, ahora, con eso no basta para armonizar. Porque Don piensen en Manuel, esto, yo que, cuando ustedes escuchan... Perdón, alguien habló, tengo muy bajo el retorno. yo ¿Alguien también, dijo sí. algo? Yo, Mónica. Mónica, a ver. Pensaba en esto que decíamos antes, cuando hay que uno por ahí cuando escribe un discurso o un trabajo que quiere leer en una jornada o en algún lado, a lo mejor uno no lo escribe pensando más en el contenido, en la teoría, etcétera, pero a lo mejor no piensa en cuando lo va a leer, estaba pensando eso, agregarle esto que vos decís, bueno, va una coma, un punto, lo hacemos más a nivel de la escritura, pero no por ahí pensando qué nos va a producir eso cuando lo leamos, si está bien marcado, ¿no? Me parece que a lo mejor uno no tiene en cuenta eso. Sí. Sí, a ver, cuando yo escribo pienso en una intencionalidad. Esto le pasa a los autores de teatro, de cine, al escritor. Pienso en una intencionalidad. ¿Por qué? Porque tengo la idea clara más o menos de lo que quiero decir, de lo que quiero comentar, y entonces pongo las comas, las puntuaciones donde tienen que estar y donde me parecen a mí, porque evidentemente una coma mal puesta cambia el sentido de la palabra. Les digo un texto, se lo adjudican a Cortázar, y yo no sé si es así, pero voy a suponer que sí, que sea de Cortázar. Decía, si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, andaría en 4 patas. ¿Dónde le pongo la coma? Si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer andaría en 4 patas. Ahora, si fuera mujer, yo le pondría mujer. Entonces, si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, andaría en 4 patas. Evidentemente cambio la intención a través de una coma. Y en una palabra cambio y cambia absolutamente toda la intención. Por lo tanto, la puntuación es absolutamente necesaria para entender que esa idea que yo quise plasmar llega al lector, al oyente o a quien sea. ¿Se entiende? O sea, Bien. tenemos que aprender a escribir. No sé si a escribir, pero sí a puntualizar. A puntuar. Puntualizar las ideas es tan necesario como pensar las ideas, porque si no cambia la intención. No es lo mismo decir de una manera una cosa que decirla de otra, obviamente. Y esto es un poco lo que yo acabo de hacer, es cómo cambio la intención a través de una coma. Pongo el valor en la mujer o en el hombre según la coma como la ponga. Bien, teniendo en cuenta esto, yo debo armonizar mi texto. Y armonizar mi texto implica darle intencionalidad. ¿Cómo hago esa intencionalidad? Bueno, yo utilizo lo que se llama RBT, B corta, RBT. R es ritmo, B es velocidad y T es tonos. ¿Por qué esto? Bueno, porque el ritmo. A ver, ¿alguien me define qué es ritmo, por favor? ¿Nadie? Lo que No les sé, salga, lo que les parezca. Digo, como la hablemos de lo que le cadencia, suena a ese ritmo. A ver, ¿qué sería un ritmo? el tiempo, ¿no? El tiempo, la No, cadencia. no precisamente. Es parte, sí, es parte de eso. Pero no sería el concepto. ¿Qué es un ritmo? Y son tonos que suben y bajan armoniosamente. Wow, no sé si... No precisamente. El ritmo es una secuencia. Por ejemplo, en notas.
Un Bueno, ritmo la musical Ujú. es un ritmo, son secuencias. ¿Sí? Sí, En la secuencia de... palabra, ¿cómo se pone la secuencia? A través de la respiración. Miren, nosotros generalmente somos una máquina perfecta cuando nacemos, pero cuando vamos avanzando en edad, nos vamos enviciando y vamos haciendo las cosas al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro reloj perfecto, que es nuestro organismo, cuando nacemos respiramos costodiafragmáticamente. Esto quiere decir que el diafragma es el regulador del aire. Por lo tanto, cuando yo inhalo aire a los pulmones, lo hago llenando los pulmones de aire, que el diafragma abre y después cierra para exhalarlo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo inhalo. La panza parece que se me llenara de aire, pero en realidad no es la panza, sino la base de los pulmones. Entonces, contengo y exhalo. Una buena exhalación en una respiración costodiafragmática, estaremos hablando de unos 25 a 45 segundos. Es decir, yo inhalo, contengo y exhalo en 25 a 45 segundos. Mientras más larga sea mi exhalación, mejor capacidad aérea tengo en los pulmones. Cuando yo respiro, el oxígeno que tomo, evidentemente, hace que mi sangre fluya mejor, mi mente esté más clara, no me canse tanto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la respiración es fundamental. Si vemos un bebé en una cuna durmiendo, vamos a ver que la pancita es un fuelle perfecto. Se abre y se cierra perfectamente. Eso es una respiración costodiafragmática. Hoy, si yo les tomo la exhalación natural, es decir, inhalo y exhalo, si pasamos los 10-15 segundos hacemos una gran fiesta entre todos. Porque respiramos aéreamente, respiramos mal. ¿No? Esto es una de las cuestiones. Por lo tanto, respirar bien, primero, nos baja la tensión que tenemos cuando nos ponemos frente al público. Generalmente tomamos las hojas y las hojas se mueven de una manera que la gente mira eso y dice, pobrecito, qué mal la está pasando, si yo estuviera en su lugar estaría en la misma situación. Y todo eso lo voy pensando mientras ya está hablando el orador. Y acá nos perdimos ya una oportunidad de entender por dónde arrancó el orador. Bien, pero volviendo a lo otro, el ritmo yo lo marco con la respiración. El ritmo es parejo, tiene que ser parejo y alargado. ¿Por qué? Mientras mayor capacidad aérea yo tenga en los pulmones, si la frase es muy larga, puedo llegar sin cambiar esa frase, sin ponerle una coma. Después lo vamos a ver porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahora. Perdón. Sí. ¿Se podría dejar de compartir pantalla? Porque los veo tan chiquitos que... Es que ahora vamos a hablar sobre eso, porque perdón. lo que tienen ahí es lo que les estoy explicando, y ahora viene el texto. Dame 2 segundos y la saco, te prometo que la saco. Gracias, disculpa. Vamos, por favor. Bien, volvemos a esto. Dije que tengo ritmo. Ahora velocidad. Cuando yo hablo coloquialmente, utilizo velocidades en la forma de expresarme. No sabes lo que me pasó el otro día, ¿te conté? No, fue una cosa increíble. Miren las velocidades que yo tengo a la hora de hablar. Bueno, esas velocidades no las ponemos en la lectura. Generalmente hacemos lectura chata, metódica, igual, todo parejo, todo de la misma manera. Imagínense si yo le hablara de esta forma todo el tiempo y entonces en esta hora y media que estamos charlando yo le hablo. Es tremendo. No dormimos todos. ¿Qué es lo que pasa habitualmente cuando alguien lee y no utiliza este tipo de técnicas? Por el otro lado, y por último, yo decía que tengo R, B, T, son los tonos. Hablamos de nuestra tímbrica, hablamos de lo más grave a lo más agudo y lo normal, el medio. Entonces yo hablo normal, después me voy hacia arriba y después bajo para decir. Bueno, esto también armoniza la lectura. Cuando yo hago una lectura, utilizo toda esta tonalidad para que sea armónica, para que quien me escuche diga qué bella melodía estoy escuchando. A la forma de expresarme. ¿Está? Después vamos a hablar de emocionalidad, sentimientos, no tenemos tiempo para todo eso, pero es simplemente para que ustedes sepan cómo yo utilizo una técnica para que la lectura suene como hablo. Y yo hable como pueda leer. ¿Se entiende? Bien, ¿quién quiere leer? En principio lo que tenemos acá. Subí un poquitito, Emiliano, si sos tan amable. Apenas como para que se vea ese pequeño textito que tengo ahí. Subir, no, perdón, baja entonces, es al revés. Ahí está, ahí perfecto, ahí nomás. Bien. A ver, ¿quién lee eso?
¿Alguien que quiera leer? Dale, vamos. Lo que está en mayúscula, ¿no? Sí, no, lo que está en negrita, el texto que está en Sí, negrita. sí. Lento como una tortuga, articulado como un gimnasta, con pausas y silencios, con tonos, con mucha música, seguro, 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 lento, lento, lento. Bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a prestarle atención que cada palabra dice algo que yo tengo que hacer con la lectura. Si dice lento, tengo que leer lento. Si dice silencios, tengo que hacer silencio. Si dice pausa, lo mismo. Si dice tonos, es exactamente lo mismo. Así que alguien que pueda... O léelo, por favor, de nuevo, Mabel, a ver cómo te solee. Lento como una tortuga, articulado como un gimnasta, con pausas y con silencios, con tonos, con mucha música, seguro, 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 lento, lento, lento. Muy bien, muchas gracias. ¿Suena distinto? Cuando yo le doy intención a esas palabras que tengo ahí, digo, lento como una tortuga, articulado como un gimnasta, con pausas y con silencios, con tonos, con mucha música, seguro, 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 lento, lento, lento. Armonizo esa lectura. Y suena distinto. Imagínense si no sería plano. Lento como una tortuga, articulado como un gimnasta, con pausa y con silencio, con tonos o con mucha música, seguro, 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 lento, lento, lento. Esto pasa habitualmente cuando hacemos una lectura. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y se los propongo, es tratar de ver cómo podemos, porque una de las cosas que nos causa cierta dificultad es darle tonalidad a las cosas. Esto que hacemos coloquialmente, cuando lo llevamos a la práctica de la lectura, se pone plano. Emiliano, bajamos ahora un poquito al texto de proximidad. Bien. Ok, perfecto. Ahí nomás, ahí nomás. Que entre el primer párrafo, por favor. Ahí, correcto. Bien. Estos son, otra de las cosas que son interesantes entender en nuestra comunicación, es cómo está nuestro léxico. Miren, les voy a contar algo de hace muchos años. El maestro Filioy, no sé si alguien ha conocido a Juan Filioy. Juan Filioy ha sido un gran literato. Yo diría que ha estado a la talla de un Borges, de un Cortázar o de un Bioy Casares. Un tipo que tenía una gran pasión por la literatura. Terminó falleciendo a los 93 años dando clase en escuelas rurales. Inmiscuido en todo lo que tenía que ver con la literatura, él sostenía que el idioma español tenía, ya hace muchos años, pongámosle que ahora ha cambiado, pero decía que tenía 72.000 palabras el idioma español. Y que en la Argentina utilizábamos entre 800 y 2.000. Voy a ser generoso. Hay 80.000 palabras en el idioma español, nosotros en la Argentina utilizamos 10.000. Ahora, hay 70.000 que no tenemos la menor idea que existan. No conocemos los sinónimos de esas palabras. No tenemos un léxico que esté argumentando la posibilidad de que cuando yo emito una idea, eso sea mucho más fluido porque tengo recursos. Esto es más o menos parecido a el maletín del plomero cuando llega a mi casa y ve que hay caño distinto, entonces saca la herramienta adecuada. No pasa habitualmente, pero no importa. Eso debería pasar. Eso sería así. Bien, acá tenemos sinónimos de la palabra proximidad. Entonces, yo lo que quiero que alguno de ustedes quiera leer este primer párrafo que dice estar cerca, aproximarse, acercarse, estrecharse y abrazarse, rozarse, bordearse y confundirse, y ceñirse y apretarse, apiñarse, agavillarse, allegarse, adjuntarse, incluirse, hacinarse, apropincuarse y convivirse. Como verán, algunas tienen ciertos recursos de articulación bastante más complicados que otras. Así que, quien quiera leer, bienvenido sea. Muy bien, vamos Adriana. Ahora, vas a utilizar velocidad, vas a utilizar distintos tonos y vas a manejar un mismo ritmo. ¿Sí? Yo sé que es mucho, pero vamos a intentarlo. Intentaré. Vamos. Estar cerca, aproximarse, acercarse, estrecharse y abrazarse, rozarse, bordearse y confundirse,
y ceñirse y apretarse, apiñarse, agavilarse, Agavillarse. ¿Eh? Agavillarse. Bueno, Ese estoy sin tercero. anteojos, perdón. Bien, bien, no hay problema. Allegarse, adjuntarse e incluirse, hacinarse, apropincuarse y convivirse. Bien, ya lo leíste una vez, más o menos sabemos de qué estamos hablando. Ahora, en esta segunda lectura quiero que pongas toda la carne al asador, ¿te parece bien? Ah, qué laburo. Tengo que leer más rápido, no alcanzo a entender la No. consigna. Bueno, vamos a poner en consideración de la platea a ver qué opina. ¿Cómo leyó? Muy bien. ¿El ¿Qué tono de sería voz? muy bien? Muy bien, Bueno, muy lindo bien. tono de voz. Bien, ¿qué sería muy bien? Gracias. A ver. Déjenme ser el abogado del diablo. ¿Qué sería muy bien? Por favor. Y que era un tono suave y era amable a la escucha. Por más que pudo haber ahí un tropezón en apropincuarse. Pero, digamos, tenía una cadencia que daba gusto escuchar. Eso es la velocidad, ¿no? El tono fue Faltó muy parejo. velocidad y cambios de tono. Piensen en esto. A ver, muchas veces como no encontramos y nos escuchamos monótonos, lo que hacemos es lo que decía Clara, hacemos cadencia. La 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 la. Bueno, y ese la 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 llega que a los 3 minutos ya hacemos un suicidio en masa, más o menos, ¿no? Sería una cosa así. Bien. Pero bueno, vamos a... No, digo por qué es esto. ¿Por qué? Porque justamente la técnica, que es práctica absolutamente 100%, es trabajar con la tonalidad. Podría ser algo parecido a esto. Estar cerca, aproximarse, acercarse, estrecharse y abrazarse, rozarse, bordearse y confundirse, y ceñirse y apretarse, apiñarse, agavillarse, allegarse, adjuntarse e incluirse, hacinarse, apropicuarse y convivirse. Digo, hay velocidad, hay tonalidades, y esto de alguna manera se hace más armonioso. Hasta parecería, vieron que los actores, hay muchos actores que no son buenos actores, pero dicen muy bien. Entonces, se largan en un monólogo donde no pueden mover el cuerpo, pero dicen lo que dicen y suenan maravilloso. Y es esto, el saber utilizar la técnica para que el mensaje que quiero emitir suene como si yo lo estuviera pensando y hablando y no lo estuviera leyendo. Si ustedes ven, subimos un cachito más al segundo párrafo, Emiliano, por favor. Bien, ahí nomás, ahí. Como ven, vocablo monos es lo que termina. ¿Alguien quiere leer esto? Oh, más difícil. No, olvídate. Bien, entonces voy a pasar al tercero, Emiliano. Va a ser un trabalengua. Claro, terminamos con eso, sí, es complicado, pero bueno, eso es lo que está. Unámonos, unifiquémonos, añadámonos, sumémonos, adicionémonos, reunámonos, lirémonos, recopilémonos, conciliémonos y aglutinémonos, aliémonos, amalgamémonos y enrosquémonos, embebámonos y barajémonos, y entrelacémonos y entremezclémonos y entretejámonos. Voy jugando con tonalidades y velocidad. Voy al tercero, por favor. Correcto. Ahora sí, ¿alguien puede leer esto? Bueno, a ver yo. Vamos. Bien. Vamos, Clara. Bien, bien, ahí. Bueno, ahí va, ahí va. Tengo que respirar, pasar el aire a la panza. Igual me voy a quedar sin aire, profe. Vamos, tú puedes. Compañera, acompañante. Consecuente, inseparable, connivente, confusa, aproximada, convergente, juxtapuesta y adyacente, fronteriza e inherente, inconclusa, incluida y subsiguiente. Fíjate cuánto podría ser la gente si el diccionario fuera menos imponente. ¡Bravo! ¿Te gustó? Pero a él me va a criticar. No, muy bien, Clarita, muy bien. La verdad que muy bien. Ella Bueno, tomó a ver. clases. Creo ¿Cómo? que lo dijo. ¡Qué Ella ventaja! tomó clases, no vale. Sí, Es tomé cierto, clases, es cierto, sí. es cierto. Porque me quedo disfónica, pierdo la voz y en las ansias de comunicar, para utilizar la palabra del profe, muchas veces me quedo sin aire y después me siento mal, disfónica, es terrible.
¿Por qué No, pasa pero eso? está muy bien. Lo que haces es marcar la diferencia. No es lo mismo tomar clases y eso está muy bueno, está perfecto. Está muy, muy bueno. Por ahí a mí lo que me gustaría saber es si hay, de la misma manera que en otras cosas que estuviste mencionando, si hay como momentos en que hay que subir y bajar también en esto de la cadencia y del cambio de tonos para que quede, para que anime, ¿no? Para que la gente lo pueda seguir sin dormirse. No hablaríamos de cadencia, hablaríamos de tonalidad y de velocidad de la lectura, o a la forma de hablar. Hay gente que habla muy rápido todo el tiempo. Piensen en un Pinti cuando hacía sus monólogos, es decir, hablaba a mil. Y había que estar muy atentos para eso. Piensen en otra cosa. Cuando yo emito un mensaje, soy yo el que domina la escena. Soy yo el que tiene el poder. Como dijimos anteriormente, hay una cantidad de gente que está invirtiendo ese tiempo de su vida para escucharme. Por lo tanto, yo soy el rey de ese momento, o la reina. Y entonces soy el que maneja los tiempos. Primero, ¿cómo me comunico visualmente con el público? Segundo, ¿cómo me paro frente a ellos? O me siento frente a ellos. O cómo hago una lectura o parado, o cómo hago una lectura sentado. Bueno, hay muchas técnicas para todo eso. No tenemos el tiempo, obviamente, la voy a pasar por encima. Pero digo, hay todo un trabajo detrás de eso, porque se entiende por qué yo tengo que darle responsabilidad al mensaje que yo quiero emitir. Sigo con esto y ya vamos pensando en el final. Todo esto acompañado de ¿qué? Dijimos claridad, brevedad, concisión, sencillez y elegancia. Todo esto se cumple en lo posible si yo entiendo de que puedo organizar mis ideas. Muchas veces tenemos la idea en la cabeza, la alargamos y a medida que vamos diciéndola, la vamos complementando con más palabras, con más oraciones, etcétera, etcétera. Pero yo no lo tengo previamente a esto pensado y organizado. Por lo tanto, muchas veces quien escucha es el que tiene que hacerse la idea de lo que uno está diciendo. Es decir, poner la atención para escuchar y tratar de sacar en limpio aquel mensaje que se emitió. Muchas veces es directo y se entiende claramente, otras veces es muy confuso, depende de quién emita el mensaje. ¿Cuánta gente empieza a hablar de una cosa para llegar a otra? Empieza a dar vueltas sobre un tema para llegar a lo puntual, a lo conciso. Pasa a menudo. Y esto hace, y muchas veces utilizamos la repetición como para darnos tiempo de seguir pensando en lo que queremos decir. Y decimos y repetimos el mismo concepto una y otra vez. Entonces, lo que propongo es armar la estructura. Así como un escritor toma una estructura dramática, perdón, una estructura literaria, y utiliza la estructura literaria para llevar una historia, o contar algo, o decir algo, lo mismo debemos hacer con la estructura del discurso. Como estas estructuras son tripartitas, tienen 3 partes. Consiste... ¿Podemos bajar, Emiliano, así muestro el cuadro sinóptico, por favor? Bajamos. Bien, ahí hay textos para leer que son muy interesantes. Baja, seguimos bajando. Bajamos, ahí. Correcto, ahí tenemos. Una estructura de discurso es eso. Tenemos una introducción, tenemos un cuerpo de desarrollo y tenemos una conclusión. Todo esto se prepara, digamos, con ideas claras. ¿Sí? En un libro yo puedo entender que mi prólogo está visto físicamente porque comienza de una manera y termina otra, entonces después doy una vuelta de página y dice capítulo 1 y comienzo con el desarrollo. Y lo mismo pasa en el final, digo, cuando llego al epílogo me pasa exactamente lo mismo, es decir, yo tengo un referente para saber que una cosa termina y otra cosa comienza. Cuando yo hablo, las pausas tienen que ser lo que a mí me centralice y me diga hasta acá llegué y acá continúo. ¿Se entiende? Y de acá en más, lo único que va a salvar a un orador, a una persona que emite un mensaje, son las pausas. La pausa me permite pensar, me permite mirar, me permite respirar, me permite ver cómo voy a alargar el aire para que suene distinto y tenga lo que acabamos de hacer nosotros, que es armonía. Todo eso da la pausa y además, con una buena respiración, hace que mis nervios desciendan. Por lo tanto, puedo estar mucho más tranquilo a la hora de expresarme. Voy con esto. Tenemos una estructura tripartita. Hay una introducción, un cuerpo y un desarrollo, o desarrollo y una conclusión. Todo esto separado por pausas. Pero quien sostiene, digamos, esto es la idea madre. ¿Sí?
Una idea madre que hace que con 2 o 3 palabras yo entienda qué es lo que quiero decir. Miren, y permítanme que les voy a leer una anécdota de un taxista para que entiendan más o menos cómo podemos trabajar sobre la estructura del discurso. La introducción, para que entiendan, es lo que voy a decir, es el anuncio de lo que yo quiero contar. El cuerpo o el desarrollo es lo que estoy diciendo. Y la conclusión es lo que ya dije. De estas 3 partes, ¿qué les parece que es la más importante? El anuncio. El anuncio. ¿Por qué? Porque es una manera de captar la atención de entrada. Si con esas pocas palabras ya interesa, van a prestar atención a lo que sigue, salvo que se meta mucho la pata. Sí, pero ¿qué pasa si después lo que vos desarrollás deja de prestar atención, la gente pierde el entusiasmo? Bien, entonces no sería lo más importante. ¿Qué sería lo más importante? El desarrollo. No. A ver, lo voy a poner en términos cinematográficos, para que más o menos se entienda. Empieza una película mala, que uno dice, y dice, no, bueno, nada, voy a seguir mirando. Y el desarrollo es más o menos, pero si el final es contundente, yo me voy a quedar pensando en eso. Por lo tanto, la conclusión, lo que yo dije, que es reconocer todo lo que yo hablé, está en la conclusión. Por lo tanto, tiene mayor importancia. Entonces, Sí, pero no habría conclusión sin el desarrollo. no, claro. No dije Tengo que no haya sostener con desarrollo. cuerpo todo eso. No, claro. Y dentro del cuerpo tenés una cantidad de cosas que vos tenés que respetar dentro de esto. Estamos hablando en términos generales. Sí, Adriana. Claro, no, lo que iba a decir es que en general, ¿no? Uno que ya en internet están todo el tiempo vendiéndote cosas, que en las ventas, para terminar de convencerte, al final hacen como un resumen muy conciso que supone que es el disparador para decir, bueno, finalmente lo compro. Imagínense hablar 40 minutos. No se habla más de 40 minutos porque la atención humana no lo resiste. Entonces, hasta 40 minutos podemos hablar. Siempre es conveniente en la brevedad hablar lo menos posible y ser lo más contundente posible. Pero digo, es eso, la conclusión tiene la responsabilidad de volver a mostrar todo lo que yo ya dije. Ahí donde está el secreto. Porque uno puede haber perdido el hilo de todo lo que se dijo, pero si está atento a la conclusión y la conclusión es contundente, no hay forma de no entenderlo. Y se lo voy a mostrar ahora. Esta es una anécdota de un taxista que supuestamente la tomamos porque el hombre ha estructurado muy bien. Y lo vamos a analizar desde este punto. A ver, dice así. La observé y me dio la impresión de una mujer de alrededor de 74 años, muy bien vestida, sólida posición económica por pinta y por modos. Me pide que la lleve a Olivos y enseguida entra a largar todo el rollo, que tiene mucha plata, pero que está muy sola, que la familia no la quiere, que la soledad. Bueno, que la soledad. En Olivos, sigue Álvarez con su relato, Álvarez es el taxista, me hace esperar porque me dice que después se vuelve a Belgrano. Al rato vuelve, se siente y me larga. Bueno, vamos hasta el final de mi viaje. No sospeché nada en ese momento, pero le aseguro que hubo algo ahí que no me gustó. ¿Qué sé yo? Bueno, siguió hablando, charlamos, me contó sus problemas, sus angustias. Cuando llegamos a Cabildo y la Croce me dice que yo no me podía imaginar lo bien que le había hecho la charla, que le había hecho muy bien, que necesitaba seguir hablando conmigo. Va y me pregunta si podíamos seguir hablando un rato más en su departamento. Bueno, usted se imagina, no sabía qué pensar de la propuesta. Confieso que cuando a uno le invitan así enseguida, le trabajan en la cabeza todos los ratones. Bueno, qué sé yo, bueno, pero la vi desesperada, la vi mal y acepté. Subimos, tomamos café y hablamos 1 hora, que la vida, que la familia, que la soledad. Entonces, antes de que me fuera, me pagó como el triple de lo que costaba ese viaje con espera y todo. Y me confesó, el viaje a Olivos, me dijo, fue para arreglar unos asuntos y después iba a abandonar ese mundo. Ahí me di cuenta de lo que había presentido cuando me había dicho, vamos hasta el final de mi viaje. Ahí me di cuenta. La mujer siguió. Vea, la conversación con usted me salvó. Con su sencillez y paciencia de taxista, pudo escuchar atentamente mis conflictos y se lo agradezco infinitamente. Me hizo ver que todavía quedan seres humanos y que por ello
vale la pena seguir viviendo. Historia cortita, no sabemos si es cierta o no, pero es una historia cortita. Ahora analicemos. Muy bien, pero me encantó. Muy linda, Bien, muy bien, linda. bien. Vamos a tomar ese taxista que yo creo que es confiable. Bien, vamos a agarrar una cosa. Analicemos esto. ¿Quién hablaba? ¿Quién hablaba el relato? El taxista. El taxista. ¿Pero hablaba de él? ¿De quién hablaba? De los dos hablaba para mí. De un No. encuentro. Sí, de un No, encuentro. analicemos. ¿De quién hablaba? ¿A quién hacía referencia? Que De llegaba. la pasajera. A la pasajera. Correcto, ahí está, porque no es una mujer cualquiera, es una pasajera. ¿Estamos? Es pasajera. No, no es la vecina, no es la tía, no es la prima, es la pasajera, ¿ok? Hasta ahí estamos. Pasajera que le cuenta todos los problemas que tiene, le dice que después estaba tan deprimida que pensó hasta el suicidio, y el tipo charlando, bueno, medio que la convenció y ella se dio cuenta de que valía la pena todavía seguir viviendo. Bueno, una cosa así, ¿ok? Bien, si yo tengo que tomar dos palabras de esta historia para entender cuál es mi idea madre o cuál es la idea madre de este relato, ¿cuál sería? ¿Hablamos de la pasajera? ¿Qué hacía la pasajera? ¿Contaba sus conflictos o no? Sí. ¿Sí? Entonces, conflictos de la pasajera. ¿Puedo titularlo de esa manera? Sí. ¿Sí? Podría Bien. ser. ¿Cómo? Podría ser, sí. Podría ser. Bien, conflictos de la pasajera. Tengo dos palabras, conflicto, pasajera. ¿Qué es lo más importante, el conflicto o la pasajera? Conflicto. ¿Por qué? La pasajera. El conflicto puede ser hasta bélico, puede ser el de que tenemos nuclear, el conflicto puede haber un montón. Pasajera es sola. Por lo tanto, el sujeto es siempre lo más importante. La pasajera. Entonces, si la pasajera es lo más importante que los conflictos, ¿por dónde debo comenzar mi introducción para introducir esta historia? Por la pasajera, ¿verdad? No me dice nadie nada, por favor, ¿Verdad? díganme Sí, algo. sí, sí, Yo Ok, estoy bien. pensando en el Y entonces taxista. empieza diciendo el texto, la observé y me dio la impresión de una mujer de alrededor de 74 años. Discúlpame, para que lo tenga más presente, Emiliano, ¿me lo bajás a lo último texto que tenemos? Che, para mí empieza con el taxista la cuestión. No. El que cuenta es el taxista, pero la historia que cuenta es de una pasajera, no cuenta la historia de él. No, Pero- el pero último no texto es lo algo tengo. que le No, pasó discúlpame, a tenés él, razón, no es- no lo tengo, Emiliano, discúlpame, no, error mío. Bueno, Pero es algo que, claro, como dice Mabel, es algo que vive él, está contando una experiencia. pero no a la está partir de contando su él como enunciación. primera persona. A ver, no la está contando él como taxista, está contando una historia de una pasajera que tenía conflictos. No cuenta Claro, otra cosa. la primera persona es la pasajera porque es como narrar Claro. la anécdota, la historia de ella. En el Pero taxi no lo que habría se pasajera sin el marco de un taxi, alguien que toma un taxi y se hace pasajera. No sos Claro, pasajera pero de vos nada, sos imaginate pasajera a de este un taxi. muchacho, imagínate a este muchacho del taxista apoyado en el escaño de un bar, hablando con otro y contándole esta. ¿A quién estaría haciendo referencia? A la pasajera, no al taxista. Porque en realidad, hasta en un momento dice el relato, sigue Álvarez con su relato, esto quiere decir que él está contando la historia de ¿qué? ¿De Blancanieves? No, de una pasajera que tiene conflictos. Pero esa es, en tu relato, justamente la tuerca, digamos, la chispa, el anzuelo para pensar que si hay una tercera persona que dice, sigue Álvarez con su relato, hay un narrador de la historia. Sí, pero Entonces, no habla del narrador de la historia, habla de la historia en sí que tiene una pasajera con conflicto, no está hablando acá, porque si no se presentaría, yo que soy taxista una vez tomé una pasajera que nos pusimos a charlar, diría otra cosa. Pero no hace falta decir yo, con decir la miré, la vi, es suficiente. Totalmente. Él está involucrado en la historia, pero en realidad la importancia de la historia está en la pasajera. Por algo empieza narrando cómo era la pasajera. Si no, hablaría de él. Y no O sea, habla, comienza diciendo, la observé la y me dio la historia impresión de de la una mujer de protagonista. alrededor de 74 años. Muy bien vestida, sólida posición económica, por pinta y por modo, me pide que la lleve a Olivo. Está hablando de la pasajera, no está hablando. Si no, podemos analizarlo si el hombre tenía estos conflictos y tenía alguna. No, digo, en lo que es el relato, está hablando justamente de una pasajera con conflictos. Igual ¿Estamos me o parece no? que- Lo podemos discutir. Yo la Igual que me escuché parece es a la pasajera. Discutamos. Por ahí es la protagonista
protagonista del cuento, la pasajera. Claro. La protagonista, y el taxista es el personaje secundario que le hace hablar y que lleva la historia, por así Creo que decirlo. aún más, creo que el taxista se convierte, y por eso elige narrar esta historia de esta pasajera, porque él se da cuenta que su escucha, a la manera de un psicoanalista casi un poco, es lo que permitió cambiarle el sentido de lo que iba a ser la pasajera. La pasajera se iba a matar, iba a terminar su vida, no le encontraba sentido, y le encontró sentido en la medida que había alguien que podía escucharla de esa manera. Yo creo que si empezamos a entender las acciones del taxista, más allá de estar involucrado porque es el móvil, digamos, de la pasajera, la historia habla de la pasajera y no del taxista. La La historia, narrativa, lo que está narrando es una pasajera que tenía problemas, Sí. él la tuvo que llevar como taxista hasta Olivos, después la trajo a Belgrano, pero en realidad, de la historia de la que estamos contando, es la de la pasajera, que tiene conflictos. Entonces, si yo tomo esto, debo pensar. Dos palabras, conflicto de la pasajera. ¿Qué es lo más importante? La pasajera. ¿Por dónde empieza mi introducción por la pasajera? La observé y me dio la impresión de una mujer de alrededor de 74 años, muy bien vestida, bla, bla, bla. Y comienza a contar la historia. Ahí empieza el relato. En Olivos, sí, Álvarez con su relato me hace esperar porque me dice que después se vuelve al Belgrano, al rato vuelve, bla, 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 cuenta todo, que llegaron hasta la Croce, che, tomamos un cafecito, bueno, dale, subamos, toman un café, qué sé yo. Ahí le dice la mujer, che, no sabés que estuve a punto, tremendo, angustiada, me quería suicidar, pero charlando con vos me calmé, pensé, bla, bla, bla. Y después termina hablando del conflicto de la mujer. Vea, la conversación con usted, le dice la pasajera al taxista, con su sencillez y paciencia de taxista puedo escuchar atentamente mis conflictos y se lo agradezco infinitamente. Digo, acá está hablando concretamente de cuál ha sido esta idea madre, el conflicto de la pasajera. Y esto es lo más importante de esta historia. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿O quieren que lo analicemos más psicoanalíticamente y podamos poner? Mira, si lo vamos a analizar más psicoanalíticamente, los analistas para esto armamos un seminario. Totalmente, es cierto, es muy cierto eso, es muy cierto, la verdad que tienen toda la razón del mundo. Pero Bueno, me pero encantó digo, más allá cómo de lo si lo... dijiste. Me ¿Cómo? encantó cómo lo dijiste, cómo nos entraste en la historia por los oídos, pero por los ojos. ¿Quién no vio al taxista mirando a esta mujer de 74 años investigada? Le generaste la imagen, Axel. Bien, ok, gracias. Esto debería leerse cuando voy a hablar de un caso para que la gente diga, ¡ah, qué maravilla esto! ¡Qué pedazo de analista! Yo quiero analizarme con ello. Ese sería, de última, tendríamos esto para todos y podríamos con esto sobrevivir en estas crisis que estamos viviendo. es lo No, que pasa muchas veces al leer un buen libro. Yo digo, es tan atractivo que es como ver la película o ver la serie. Sí, perdón, Emiliano, sacá nomás y ponemos la pantalla completa, así nos vemos bien, querido, gracias. Discúlpame, Pensaba Laura, que- sí, decías. No, digo de que cuando leemos, o al menos a mí me pasa, de leer un libro tan interesante y tan bien escrito, que digo, es como si estuviera viendo todo eso que estoy leyendo en imágenes, o como si fuera una película. Un poco es como está escrito y quizás como uno lo lee. Sin lugar Claro, a yo dudas. iba a decir justamente que hay un tema con la entonación, con el uso de las manos, vos el recurso de las manos lo usas permanentemente. No sería lo mismo así que con esta gesticulación y el movimiento, los altos, los bajos, la velocidad. Creo que es todo el combo, y vos sos un ejemplo permanente, silencios, pausas, las manos, los movimientos, para que justamente este relato resultara tan atractivo. Sí, yo dije al comienzo que la comunicación estaba manifestada en porcentaje y hablábamos de un 7% de palabra, un 20-30% de lo gestual y de los tonos, y el resto lo hacía el cuerpo. Bueno, es así, la comunicación es 97% no verbal. Y entonces nosotros tenemos que respetar. ¿Cuántas veces han escuchado a alguien que decía, estoy tan feliz de estar acá? La verdad que me siento pleno.
y me está diciendo con no, que no con la cabeza, y me está diciendo otra cosa con la palabra. Y esto pasa habitual. Y ni hablar si nosotros nos ponemos a analizar qué es la proxemia, qué es todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Evidentemente es maravilloso porque con determinados gestos nos damos cuenta qué está diciendo. Y esto es lo fantástico de la comunicación. Entender al otro en toda su magnitud, con lo gestual, con los tonos, o a veces, ¿cuántas veces nos pasa que con solo mirar a los ojos? Dicen que el poeta decía que los ojos son el reflejo del alma. Cuando vemos a una persona que está mal, se transmite a través de los ojos. La vemos en los ojos y decimos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿No? Y esto nos pasa. Evidentemente. Y para entender todo esto de la comunicación, nosotros lo único que hemos hecho ahora es hablar acerca de cómo yo puedo emitir un mensaje. Lo primero que debemos entender es cómo escucho. Y la escucha activa es más importante, diría, que el hecho de poder hablar. Piensen en algo que es natural de la humanidad. Tenemos una boca y dos orejas. Y si en dos orejas no podemos escuchar lo que pasa, y muchas veces nos adelantamos, y muchas veces utilizamos alguna palabra del emisor que nos hace ruido y que se dispara a otra cosa y nos quedamos pensando en esa otra cosa y olvidamos lo que está diciendo quien habla. Esto pasa mucho. Pero el punto está, no es como el psicoanálisis, que una palabra me permite ir hacia el inconsciente. Yo lo que estoy diciendo es simplemente qué pasa cuando yo no tomo la atención del público. Obviamente que yo debo entender en primera medida cómo es una escucha activa. Y una escucha activa pasa por un montón de cosas. Primero, el interés de la propuesta. Segundo, lo que se llama comunicación interpersonal, esto que un disparador hace hablar conmigo mismo y preguntarme y sacar conclusiones, etcétera, mientras la otra persona está hablando. Y muchas veces tengo la necesidad más de hablar que de escuchar. Por lo tanto, estoy esperando que termine para decir lo que yo quiero decir. Y esto pasa mucho. Y les invito a ir a cualquier mesa de café y miren cómo se comunica la gente. Es maravilloso ver hoy con la tecnología parejas sentadas frente a frente mirándose en el teléfono. ¿No? Esto es muy llamativo. O gente, grupos de amigos hablando y cada uno hablando a la vez y tratando de contar lo que él quiere contar y tratando de monopolizar la charla. Bueno, esto pasa muy seguido. Digo, ser un buen orador primero también es ser un buen escucha. Y hay muchas técnicas para lograr eso y entender por qué uno como orador necesita tener el interés del público. Fundamentalmente desde el primer contacto, que es comunicacional, que es a través de la mirada. ¿Cuántas veces vamos a una charla y el orador está mirando a una sola porción de la platea y la otra platea queda fuera? ¿Qué sensación le da? Y no quiere que yo esté, no me participa de esto. Y esto ocurre mucho. Permítanme contar algo referencial. Una vez me tocó, hace ya muchos años, ser conductor, coordinador de un congreso del Mercosur, hace muchos años, en el Teatro San Martín. Teatro San Martín, en las salas, en lo que es el Centro Cultural San Martín, son salas que tienen capacidad para 800, 900 personas. Había un señor que era una eminencia de transporte del Mercosur, que venía con bombos y platillos a hablar de esa charla. Bien, la sala estaba completa, había, yo calculo, 1000 personas prácticamente, había gente parada en la puerta, era tremendo. Había una mesa con dos referentes, este señor que tenía unos anteojos muy oscuros y yo que los presentaba. Cuando lo termino de presentar, le pongo el micrófono de pie de mesa, el hombre empieza a leer y con los anteojos, cuando levanta la vista, pega en el micrófono. Imagínense que una sala para 800 personas tiene un gran sonido. Por lo tanto, ese golpe sonó en toda la sala. Bien, sigue leyendo, levanta la vista y golpea nuevamente. Lo hace por tercera vez. Ya en la tercera vez, algunos empiezan a esbozar alguna que otra sonrisa. A la sexta vez, ya empieza la gente a reírse. Y a la novena vez ya no lo escuchan más. Digo, esto es un ejemplo del tipo que no se preocupó por la gente, por el escucha, se preocupó por él. ¿Por qué tenía anteojos oscuros? No, oscuro no, perdón, grueso. ¿Dije oscuro? No, grueso. Oscuro, Anteojo grueso, oscuro. que bueno, el anteojo que tenga, le pegaba en el micrófono y hacía un ruido tremendo, pero ruido tremendo hacía, ¿eh? Y entonces yo se lo corría y el tipo me lo volvía a traer para seguir hablando.
muchas veces estamos más atentos a lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir para nosotros que para los que va a llegar el mensaje. Cuando es al revés, cuando tenemos que pensar en el público. Por eso, entrar a hablar en una audiencia es maravilloso, porque ese poder lo manifiesta uno, lo tiene uno. Yo me siento y miro a todo el público y le sonrío, y todo el público está atento a ver qué es lo que voy a decir. Ya piensen que el solo hecho de la exposición, que vengo caminando hacia el escenario, me siento o me paro o me paro en el atril o lo que sea frente al micrófono, toda esa gente que está en la audiencia clavó sus ojos en mi cuerpo. Y eso se siente, esa energía se siente claramente. ¿Cómo hago yo para sobrellevar eso durante la charla que tengo? Los nervios aparecen. ¿Qué hago? Miren, me ha tocado ver gente que se desmayaba cuando tenía que hablar, gente que transpiraba y manchaba las camisas, gente que se le quebraba la voz, gente que nada, no podía articular palabra. Digo, la exposición es muy fuerte. Había un gran filósofo francés que decía que la sensación que tenía un orador frente a su público era la misma sensación que pasar la palma del pie sobre el lomo de una víbora. ¿No? Para que lo imaginemos más o menos cuál es la sensación. ¿Cómo será? ¿No? Es una cosa bastante interesante. Pero bueno, la idea es esta, chicas, y gracias por la atención y gracias por el compromiso. Es interesante. Explicar un poquito más o menos dónde uno tiene que trabajar y realmente qué interesante es tener a la comunicación como un eje en la vida de uno, ¿no? Porque en definitiva nos estamos comunicando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y esto es importante, saber que al otro le llega todo lo que yo quise decir y no que tenga que intuir. Esto es lo mismo que ir a un buen restaurante a comer y donde vienen mozos, muchos, y me sirven la comida que yo quiero. O ir a un restaurante en donde el mozo te dice, allá está la cocina, prepárate lo que quieras y tráelo para acá para comer. Es decir, yo a la audiencia tengo que darle el paquete cerradito para que se lo lleven y no tengan que andar tratando de entender lo que yo dije, porque son las apreciaciones de cada uno y eso puede ser distinto al discurso que yo quise dar. Así que es importante empezar a tener herramientas para poder comunicarnos cada vez mejor y ser, en definitiva, lo que uno busca ser, es mejor persona, ¿no? Es eso. Así que gracias por la atención y un beso grande para todas. Gracias, Axel. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a Gracias, todas. Gracias. Gracias, Connie, Axel. muchísimas gracias. Un invitado de lujo. Sí, gracias. Totalmente. Axel. Muy lindo. Muchas gracias. Bueno, Muy bueno. gracias Hemos a aprendido todos. muchísimo. Bueno, me alegro mucho. Gracias Sinceramente por me alegro mucho. participar. Y Gracias. además estuvo lindo porque todos participamos, ¿no? Y me parece Sí, somos que poquitos y eso nos permitió poder también jugar un poco. es importante esa interacción, ¿no? Que hubo porque todos pudimos participar y sentir un poco lo que vos estabas transmitiendo. Así que bueno, Sumamente agradable. estaremos en contacto nuevamente. ¿Se para podrá dejar continuar la con el hoja espacio. esa, perdón, ¿no? ¿Se podrá dejar la hoja que estuvo utilizando? Porque me parece que está bueno para practicar y volver a leerlo. No sé si hay alguna manera. Perdón, me parece que Emiliano, no sé si estás ahí, Emiliano la tiene, ¿eh? Emiliano la tiene, Claro. si Sí, Emiliano sí. lo quiere pasar, bienvenido Emiliano sea. lo Si no tenés grabó. problema, yo Entonces, se las a lo mando. mejor Sí. te lo... Pero claro. Escríbanme a Gracias. seminarios y yo se las mando. puede mandar la Gracias, clase con Emiliano. el link. Bueno, muchas gracias. Gracias a la escuela Muchas y gracias gracias. Emiliano por el aguante, muy amable. No, por favor, no es nada. Gracias. Seríamos sin Gracias. Emiliano. Bueno, y Bueno. un gusto ver a gente que hacía mucho que no veía. Mabel Fuente, sos la Mabel Fuente que yo conozco. Sí, hace 20 años más. Sí, y Laurita Guterman, que hace un montón que no te veía, sí, un gustazo. Un Laura beso. García. Los que van por la escuela, che, hay actividades presenciales que también están en los jueves de arte y hay talleres que hace justamente el espacio de música y no se lo pierdan porque está muy bueno. Y ahora hay una Gracias, Clara. muestra de Bueno. pintura en la escuela también, que vale la pena recorrerla porque está muy, muy linda, con lo que es el área de plástica, digamos, de los jueves de arte. Yo sigo Bueno. agradeciendo el Zoom. Bueno,
Muchas gracias. Claro, porque Sí. vos estás venís del lejos. Sí, Bueno, sí, claro. Ese es el tema de los que vivimos lejos, que no podemos disfrutar de la presencialidad como quisiéramos. bien. Sí. Bueno, es un recurso importante este. Bueno, Sí, ya nos Pero yo volveremos particularmente festejo el Zoom porque me ha posibilitado acercarme muchísimo Bárbaro. con todos ustedes ahí. Bueno, pronto tendrán noticias de los jueves de arte y los invitaremos a nuevas actividades. ¿Sí? Gracias. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. salimos entonces. Gracias por Muchas todo. gracias.